Mis hermanos, bueno, aquí vamos a ver a Jesucristo como ejemplo de discípulo. En el Nuevo Testamento la palabra discípulo se menciona 261 veces, en el Antiguo 2 veces. La palabra discípulo significa persona que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro. Es decir, si usted le está enseñando a cocinar a su hijo o a su hija, esa persona está siendo su discípulo. Si una persona, llámese un carpintero, un jardinero, un mecánico, un ingeniero, le está enseñando el oficio a esa persona está siendo su discípulo, ¿no? Dice la escritura que Juan el Bautista tenía discípulos, porque en una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Los fariseos y los saduceos también tenían discípulos. Por ejemplo, Pablo fue discípulo de Gamaliel. Y en la carta a los filipenses, Pablo así habla de sí mismo. El concepto que Pablo de sí mismo tenía cuando era fariseo, dice: hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, decía Pablo, ¿no? Pablo era un buen discípulo, desde el punto de vista fariseo, claro, porque también nos dice la escritura que Pablo, cuando era discípulo de los fariseos y era perseguidor de la iglesia, dice que no le importaba si era hombre o si fuera mujer. Dice que los tomaba de los cabellos y los llevaba a rastras ante los fariseos para que los cristianos sean golpeados y sean encarcelados. Bueno, mis hermanos, también, bueno, Pablo se sentía justificado por cumplir la ley, nos dice la escritura también. Los saduceos también tenían discípulos. Dice que en una ocasión un saduceo quiso poner a prueba al Señor y le formula la siguiente pregunta y le dice: Señor, según la ley de Moisés, si un hombre muere sin dejar descendencia, el hermano que lo sucede deberá casarse con la viuda a fin de darle descendencia. Pero pasó un caso entre nosotros de que el segundo hermano que se casó con la viuda también murió sin dejar descendencia. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, así hasta el séptimo. En la resurrección, ¿de quién será mujer? Los saduceos decían esto porque los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección. A lo que el Señor Jesucristo le responde de manera magistral y le dice: erráis, y tu problema es que ignoras las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino que serán como ángeles. Y además, ¿no habéis oído lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente? Soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por lo tanto, soy Dios de vivos, no de muertos. Agregado a esto, para terminar de destruir, por decirlo de alguna manera, al saduceo, un escriba que estaba entre la gente le dice: bien dicho, maestro. Bueno, esto, si traemos esta enseñanza, bueno, prácticamente lo que el Señor Jesucristo le dijo a este saduceo es: no conoces las escrituras, ni conoces el poder del Dios en quien dices creer. Y si traemos esta enseñanza a nuestra propia época, a la actualidad, es una enseñanza muy importante que nos deja el Señor acerca de la importancia de estudiar las escrituras, ¿no? Es como hace poco, ¿no? Salimos, estamos como iglesia evangelizando y muchas veces nos topamos con personas que han leído las escrituras, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en algún momento nos topamos con alguien que nos dice: mira, la Biblia dice eso? Y lamentablemente, probablemente que sepa más que nosotros y tenga razón en cuanto a eso, ¿no? Eso nos llamaría de alguna manera a nuestro propio entendimiento, nos llamaría la atención, porque no podríamos decir de que conocemos las escrituras y no conocemos al Dios en que decimos creer. Nos podría pasar el mismo problema que le pasó al saduceo, ¿no? Ahí la importancia de conocer, escudriñar las escrituras, ¿no? Bueno, por eso, mis hermanos, es importante escudriñar las escrituras, así sea un capítulo diario o medio capítulo diario. Siempre puedes aprender algo pequeñito, no importa, pero es importante escudriñarla, mis hermanos. Bueno, de manera general,
ser discípulo era algo que se tomaba muy en serio en aquella época, ¿no? Era alguien que se esforzaba por poner a prueba, se esforzaba por seguir la enseñanza de su maestro, ¿no? Bueno, eh, hemos visto que habían buenos discípulos, malos maestros y buenos maestros, como es el caso del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando leemos los evangelios más a fondo, vemos un poco cómo era la personalidad de nuestro maestro, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dice la Escritura que antes que el Señor Jesucristo se manifieste como el Mesías, ya todos daban buen testimonio de él. En Lucas, capítulo 4, verso 22 nos dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús daba buen testimonio ya antes de manifestarse como el Mesías. Daba buen testimonio como israelita, como ciudadano, como hijo. ¿Qué más nos dice la Escritura acerca de la personalidad de nuestro Maestro y Señor? En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 14 al 17, nos dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta parte de la Escritura, esta porción de la Escritura, nos habla mucho acerca de la humildad que tuvo el Señor, que él, aún siendo Dios, no escatimó en sentarse y comer con pecadores, con publicanos, eh, porque él vino con el propósito de llamarlos al arrepentimiento. No vino para juzgarlos, como sí lo hacían los fariseos, ¿no? Los fariseos de manera inmediata emitieron un juicio contra ellos, ¿no? Ellos se sentían superiores, ¿no? Porque, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Pablo, el concepto de fariseo que tenía de mismo, ¿no? En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Era así como se sentían los fariseos, ¿no? Se sentían superiores y les gustaba, por lo tanto, juzgar a los que no vivían de acuerdo al legalismo con lo que ellos vivían, ¿no? Bueno, esta parte de la Escritura también nos invita a meditar que nosotros debemos de ser como Cristo en ese aspecto. No debemos de juzgar a las personas que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Seguramente en nuestro centro de trabajo, nuestro centro de estudio, aún en nuestra misma casa, podemos tener algún familiar o alguna persona, amigo, primo o quien sea, que no ha llegado a los pies de Cristo. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos? De repente, en el afán de querer obedecer a Dios, ¿no? No, yo no me junto porque es un pecador. Habla groserías, es un mentiroso, es un borracho. Pero, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la conducta de nuestro Señor Jesucristo? O sea, el Señor nunca se puso en ese plan. Al contrario, el Señor les daba la oportunidad de poder conversar con ellos, ¿no? No los rechazaba. Esa actitud más bien la tenían los fariseos, ¿no? El Señor buscaba la oportunidad para poderles compartir el Evangelio, y nosotros, si decimos que somos discípulos de Cristo, debemos hacer lo mismo. Debemos aprender a no juzgar a las personas que no han venido a los pies de Cristo, sino tratar de acercarnos a ellos muy amablemente para poder compartirles el Evangelio. En Judas, capítulo 1, versos 22 al 23, nos dice algo bien interesante acerca de las personas que aún no han llegado a los pies de Cristo. Dice, bueno, es un consejo para nosotros los cristianos en primer lugar, y nos dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. La enseñanza que nos deja este verso es que nosotros podemos acercarnos a las personas que no han llegado a los pies de Cristo, pero debemos tener cuidado, porque es más fácil que se te pegue lo del mundo, o no, que nosotros
que a esas personas se le pegue las enseñanzas de Cristo. Lo que nos llama este versículo a entender es que tengamos cuidado de no ser partícipes de las obras de esas personas, pero al mismo tiempo que le tengamos compasión, que busquemos la oportunidad de arrebatarlos de las llamas de las llamas del juicio, dice. Y todos nosotros, los que ya conocemos al Señor, sabemos dónde van a terminar estas personas que al final rechazaron a Cristo. Por eso debemos de tener compasión hacia estas personas. Además, nosotros los cristianos ya sabemos que no hay justo ni uno, ni nosotros, si no fuera por los méritos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguna vez has visto, bueno, yo sí lo he visto, pero algunos varones que paran en la calle con sus parlantes y sus micrófonos, y justo cuando pasan unos homosexuales o ven unos muchachos o unos varones tomando sus cervezas, gritan a voz en cuello: arrepiéntete, hijo del diablo, o sea, mandándole la indirecta de frente, ¿no? Indirecta, básicamente, ¿no? Pero cuando leemos las Escrituras vemos que el Señor Jesucristo nos llamó a ser pescadores de hombres, no insultarlos. O sea, podemos decir la verdad como lo dijo el Señor Jesucristo, con mansedumbre, con humildad, ¿no? Bueno, y la humildad en la mansedumbre es algo que todo el que se dice ser discípulo de Cristo va a querer imitar, ¿no? Otra enseñanza de cómo ser un buen discípulo de Cristo es la compasión. Y seguimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 1 al 6. Nos habla de un hombre que tenía la mano seca. Y dice la Escritura: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesucristo fue misericordioso con este hombre. La Escritura no lo dice, pero es muy probable de que este hombre no podía valerse por sí mismo, no podía trabajar. Y Jesús, movido a misericordia, lo curó, ¿no? Esta enseñanza también nos invita a que si queremos ser discípulos del Señor, debemos imitar esta parte de Él también, ¿no? La misericordia que Él tuvo y tiene todavía, ¿no? Para con los demás, ¿no? Bueno, la Escritura dice que debemos de hacer el bien a los demás, pero en primer lugar a nuestros hermanos en la fe. Bueno, de repente alguien que no conoce las Escrituras dirá: no, mira, estos cristianos son bien egoístas, ¿no? Solamente entre ellos se quieren apoyar. Pero no, un momento. En Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, capítulo 6, verso 10 nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es un mandato del Señor hacer bien a todos, pero primeramente a sus hijos. El Señor lo manda y el Señor es un Dios justo. Así que, mis hermanos, si sabemos de que algún hermano en la fe está pasando alguna necesidad o tiene algún problema, no solamente bastan nuestras oraciones, ¿verdad? Sabemos de que podemos acercarnos y darle la mano, porque, por ejemplo, en la carta a Santiago, el capítulo 2, versos 15 al 17 nos dice: supóngase que ve un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da el alimento ni la ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Bueno, mis hermanos, esta es otra muestra de misericordia que nos invita a imitar, ¿no? La conducta y el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También mostrar el amor para con nuestros hermanos que están pasando necesidad. Y así como el Señor enseñaba y hacía milagros y los alimentaba, también hizo algunos discípulos.
Por eso, volviendo al Evangelio de Lucas, inicialmente leímos, en el verso 25 dice que Jesucristo vio que grandes multitudes lo seguían y se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. En esta porción de la escritura, la frase no puede ser mi discípulo se menciona 3 veces. Nos dice: quien no renuncia a su padre, madre, hermanas, hijos, etcétera, no puede ser mi discípulo. También dice: quien no carga su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quien no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Lo menciona 3 veces y la intención del Señor es hacernos entender, la diferencia entre un seguidor y un discípulo, porque dice que grandes multitudes le seguían. Bueno, pero también comprendemos de que pocos eran sus discípulos, mayormente eran simplemente seguidores. Y los primeros discípulos fueron los 12, bueno, con excepción de Judas, que ya todos sabemos lo que pasó con él. En otra traducción nos dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, hermanos, mujer, hijos, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debemos odiar a nuestros padres, hermanos, hermanas, o debemos desentendernos de ellos? No, la escritura no nos enseña eso. Jesucristo nunca enseñó eso. Lo que Jesucristo está enseñando es que si hay alguien en tu vida que te impide ponerlo en primer lugar, te impide que congregues, te impide servirlo, te impide crecer, no puede ser su discípulo. Además, debemos comprender que el Señor Jesucristo dijo que en nuestra propia casa habría división por causa de su nombre, ¿no? Y vuelvo y repito, ¿no? Si hay alguien que te impide seguir al Señor, llámese esposa, esposo, hijos, etcétera, dice la Escritura que no puede ser discípulo. Es más, si hay ocasiones en que hay personas que llegan a los pies de Cristo y tienen parejas inconversas. Y bueno, y resulta que esta persona comienza a entender el Evangelio, comienza a congregar más seguido, no se pierde ninguna reunión, comienza a evangelizar, comienza a orar, comienza a servir. Y de pronto ya la percepción que tiene esta persona incrédula ya cambia ya. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? En un momento, cuando tú recién comenzaste, solamente ibas los domingos y hasta ahí todo estaba bien, pero ahora todo es Cristo, todo es servicio, ahora todo es limpieza del templo, ahora todo es orar, todo es Cristo, 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 Cristo. Y hay ocasiones en las que hasta les ponen ultimátum. Bueno, ¿sabes qué? Tú decides. Si vas a seguir así, más enfocada en las cosas de Cristo, mejor hasta ahí nomás. Terminamos. Bueno, y hay personas que toman la decisión equivocada, ¿no? Entonces dices, bueno, mejor voy a seguir como antes nomás, ¿no? Dominguito nomás, tranquilo, así ya mis amigos, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi pareja, mi novio, ya no me dice, ya no me está reclamando, ¿no? Bueno, eso es desplazar a Cristo. Y la Escritura dice que quien se comporte de tal manera no puede ser su discípulo. También nos habla acerca, dice, de llevar tu cruz. Dice, ¿qué significa cargar tu cruz y negar? Bueno, cargar tu cruz significa negarte a ti mismo. Negarte a tus deseos, negarte a tus pasiones, a tu pecado, a tu carnalidad. ¿Eso significa que nunca vas a pecar? No, de ninguna manera. No significa que nunca vas a pecar, sino que vas a dejar que Cristo gobierne tu vida. Vas a santificarte, vas a querer crecer, vas a querer obedecer al Señor. Nos santificamos, hermanos, porque es la voluntad del Señor. Acuérdate, ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Entonces, la Escritura también nos dice, ¿no?, que si no queremos obedecer esta parte, esta porción de la Escritura, y quieres seguir viviendo en tus delitos y pecados, a pesar de que ya conociste la verdad de Dios, no puedes ser su discípulo. También nos da dos ilustraciones en este verso, en estos versos de Lucas.
acerca de un hombre que debe calcular el costo para construir una torre y de un rey que va a entrar en guerra contra otro reino. En ambos casos nos habla de no tomar a la ligera las decisiones, sino que entendamos que seguir a Cristo no va a ser fácil. El Señor quiere que entendamos de que seguirlo no va a ser fácil. Es más, el Señor quiere que entendamos de que va a ser difícil. En Gálatas nos dice de que nos es concedido creer en Él y también padecer por Él. Por eso, mis hermanos, cuando venimos domingo tras domingo, vemos, ¿no?, puertas abiertas, cómo nuestros hermanos en otros países sufren persecución, ¿no? Pierden sus trabajos, llegan los del Islam y los matan a metralleta y sufren y están padeciendo de alguna manera por Cristo, ¿no? Pero mis hermanos, ¿qué nos hace pensar a nosotros de que el Señor va a permitir que eso suceda con ellos y con nosotros? Nosotros vamos a padecer, tal vez de distinta manera. Tal vez seamos la burla en nuestro trabajo, en nuestra casa. Tal vez pasemos enfermedad, tal vez nos quedemos sin trabajo, tal vez pasemos pruebas. Pero más bien, hermano, debemos entender de que seguir a Cristo no va a ser fácil. Va a ser una pelea titánica seguirlo. Porque muchos se van a oponer. Aún en tu familia se van a oponer, como ya lo hemos visto. Más bien debemos orar para poder mantenernos firmes. Además, no olvidemos la promesa del Señor. Dice en Mateo 19:29, dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre, madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, mis hermanos, cuando leemos los evangelios, vemos cómo era el maestro, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de discípulo que nosotros debemos de seguir, ¿no? Punto número 1, el Señor proclamaba el evangelio, se preocupaba por el bienestar de los demás. Cuando exhortaba, exhortaba con amor. Cuando confrontaba la hipocresía, también lo hacía con severidad. Le decía a los fariseos, hipócritas, ponen cargas pesadas en los demás y ustedes no quieren moverlas con un dedo. Y sí, mis hermanos, eso cuando meditamos sobre todo en la personalidad, la actitud que tenían los fariseos, también nos da una gran enseñanza, ¿no? De no decir lo que nosotros no hacemos. Eso es una actitud de un fariseo. Hermano, lee tu Biblia, hermano, ora, hermano, haz esto, y sí, y en la casa no, o sea, acá nomás, acá en la iglesia. Entonces, eso es peligroso, hermanos. Así como Jesucristo también nos deja ejemplo de cómo ser discípulo de Él, también hay ejemplos a no seguir, como el ejemplo de los fariseos, ¿no? Ahora quiero que examinemos lo que dice el Señor en Lucas 6:40. El Señor dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesucristo es el ejemplo discípulo que todos debemos seguir para ser perfeccionados. Mi hermano, mi hermana, lo que debemos comprender hoy día por la palabra del Señor es que no seamos seguidores, seamos discípulos. La Escritura dice que muchos lo siguieron, muchos lo seguían, pero también la Escritura dice que muchos dejaron de seguirlo y solamente quedaron los 11. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿ustedes también quieren irse? A lo que Pedro le dice: Señor, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, mis hermanos, para terminar, quiero hacer un contraste en lo que es un seguidor y un discípulo. Un seguidor asiste a la iglesia, el discípulo entiende lo que es la iglesia. Un seguidor busca que lo animen, el discípulo siempre busca animar. El seguidor piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y en servir. El seguidor murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa. El seguidor espera que oren por él, el discípulo ora por los demás. Para el seguidor, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es el Señor, es decir, gobierna su vida. El seguidor tiene como meta solo llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. Por eso, mi hermano, llegamos a la conclusión de que todo discípulo es seguidor, pero no todo seguidor es discípulo. Bueno, mis hermanos, quería compartirles este breve mensaje
y la palabra de ese del Señor nos confronte y nos ayude a imitarlo y seguir las pisadas del Señor como ejemplo de discípulos, ¿no? Oremos, hermanos. Bendito y glorioso Señor que estás en el cielo, amado Padre, siempre se haga tu voluntad, Padre Santo, aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Señor, te rogamos, Señor, por tu amada iglesia, por nosotros, Señor. Mí en primer lugar, Padre Santo, porque si hay alguien que necesita, Señor, imitarte cada día más, Señor, y, y, y muchas veces, Padre, he caído, Padre Santo, en aconsejar, Padre Santo, lo que yo no hago, Señor. Te pido me perdones y me ayudes a imitar más, Señor, al Señor Jesucristo, y te pido por la vida espiritual de todos mis hermanos, Padre. Sea usted obrando, Señor, su Santo Espíritu en cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a ser más parecidos a Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, lo alabamos, Señor, y damos todo en sus manos, en el poderoso nombre de nuestro Rey Salvador, Cristo Jesús. Amén.